Norma Internacional de Auditoría 710. Información comparativa, cifras correspondientes y estados financieros comparativos. La Norma Internacional de Auditoría 710 presenta las responsabilidades del auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. La naturaleza de la información comparativa depende del marco de referencia de información financiera aplicable y el auditor puede distinguir dos formas de esta responsabilidad de informar: las cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Esta diferencia se hace evidente en los dictámenes de auditoría. Para las cifras correspondientes, la opinión de los estados financieros se refiere al periodo actual, mientras que para los estados financieros comparativos, la opinión debe referirse a cada periodo por el cual se presentan los estados financieros. www.auditul.org. ¿Cómo distinguir un cambio en una política contable, una estimación o un error cuando ya estemos utilizando NIF? Bueno, estos tres conceptos pueden sonar muy similares y a veces incluso puede quedar hasta difícil distinguirlos por la forma como se condicionan. Sin embargo, vamos a tratar al menos de diferenciarlos, y para ello he querido tomar un ejemplo para poderlo distinguir y poderlo como darle una forma, una estructura a la diferencia de ellos. Vamos a tomar el concepto vida útil. La vida útil es un concepto donde yo determino durante algún tiempo voy a amortizar un bien, para tomarlo en términos genéricos. ¿Qué sería política contable en materia de vida útil? Pues que la empresa va a decir: la vida útil para cierta clase de bienes estaría entre tantos y tantos años. La vida útil para ciertos activos intangibles va a ser de tantos años. ¿De acuerdo? Entonces es una directriz general, macro, no específica. No estoy diciendo a la máquina le aplico la vida útil tal. No, porque eso ya es una política específica, pero dada de la propiedad planta de equipo, no una política general. ¿De acuerdo? Porque puede haber políticas generales y políticas específicas. ¿De acuerdo? Bueno, lo segundo, ¿cómo sería la estimación? La estimación es que yo le estoy dando ya un tiempo específico. Es decir, yo ya estoy diciendo: a esta máquina le voy a aplicar 15 años de vida, 20 años de vida útil, 40 años de vida útil, 3 años de vida útil, el tiempo que sea. Ya es específico, es una estimación. Eso quiere decir que basados en unos argumentos que tengo dentro de lo que me permite a mí, del conocimiento de esa máquina, me permite a mí, obviamente no solamente el área contable, sino la gerencia, sino el área de producción, las personas que conozcan de la máquina podrían decir: vamos a determinar, vamos a estimar que la vida útil es esta. La estimación no significa que yo, cuando la hice en el primer momento, nunca más la volví a tocar. Puede ser que en el transcurso del tiempo yo cambie de estimación. ¿Por qué? Porque al principio estimé que iba a durar 5 años, pero al cabo de 2 años veo yo que la máquina va a durar menos, o veo que la máquina va a durar más. Entonces puede hacer un cambio de estimación, y es totalmente válido y es permitido en los estándares internacionales.
Por último, vamos a tomar el error. ¿Qué sería un error en materia de vida útil? Resulta que yo he estimado que la vida útil es 5 años y yo estoy dividiendo por 6. Ese es un error. Entonces, ahí debemos tener en cuenta en que una política es una directriz general. Una estimación ya es directamente sobre algún tema o un asunto específico. Por ejemplo, una máquina. Y un error es que a pesar de que yo he tomado una decisión, estoy aritméticamente cometiendo un error. Entonces, vamos a ampliar un poquito lo del error. Yo coloqué que iba a dividir entre 60 meses porque eran 5 años. Y resulta que por colocar 60 meses, coloqué 50 meses al hacer el cálculo aritmético. Ese error o esa actividad mejor, es considerada un error. Entonces ahí tenemos la diferencia entre política, estimación y error. Entonces ahí podemos tomar todas tres situaciones son susceptibles de modificación y son susceptibles de revelación de los motivos, de reexpresión de las cifras como deberían quedar realmente. Y el cambio de la política fiscal pues implica algo mucho más general, como en algunas ocasiones lo hemos dado y donde ustedes pueden encontrar en otro tipo de preguntas sobre este tema específico. Hemos hablado de que la información debe ser comparativa. La información es comparativa cuando yo puedo medir de manera fiel, de manera adecuada, 2 rubros o más. La comparabilidad es un fundamento, es un principio básico de la información en los estados financieros. Por eso está tanto en el marco conceptual de las NIF plenas como en la sección 2 de conceptos y principios de la NIF para pymes. Y dice que al menos una vez al año yo debo expedir o presentar mis estados financieros y esos estados financieros llevarían entonces una información comparativa de por lo menos un periodo. Ahora bien, de pronto me toca recalcular información para efectos de comparabilidad o reestructurar lo que yo tenía antes para poder que sea entendible. Y eso, por ejemplo, podría ser motivado porque cambié de periodo. Estamos acostumbrados a que los periodos empiezan en enero 1 y terminan en diciembre 31. En NIF no necesariamente los periodos cumplen ese objetivo. Puede ser distinto. Por ese motivo, yo considero, entonces, de que una entidad debe reexpresar, cuando haga un cambio tan drástico como ese, debe reexpresar nuevamente sus cifras. Situación que, como opinión, lo manifiesto, pero que está también explícitamente en las NIF con relación a esta situación. Eso va a implicar de pronto ajustes a la información que tenemos y para que sean entonces que comparables. Si yo cometí un error, si yo omití algo y ahora lo voy a presentar, pues debo compararla, porque si no lo hago, si no reexpreso la información anterior, pues entonces las dos cifras no van a ser entendibles y no van a ser comparables. Hay situaciones en las que no necesito la comparabilidad. Luego habrá que analizar especialmente cada ítem de cada rubro, cada situación, a ver qué incidencia genera. Habrá de todas maneras partidas que no se puedan comparar. Y al no poderse comparar, hay que decir por qué no se pueden comparar. En este momento pensaría, por ejemplo, si el año pasado no tuve multas o generé intereses moratorios a las entidades tributarias,
pues no significa que este año yo lo haga. O de pronto, dentro de lo que estoy manejando, no me es claro para mí poder sustentar alguna situación y eso me genera dificultades y esas dificultades son las que precisamente se deben expresar. Recuerden que dentro del ámbito jurídico, tal vez no tanto en NIF, en el ámbito jurídico, si yo vuelvo las NIF una legislatura, entonces posiblemente yo tenga más dificultades de lo que tenía hasta antes del 31 de diciembre del 2012. Hoy en día ya tiene fuerza legal y como tal, entonces hay que respetarla y acatarla, más que respetarla, acatarla, ¿no? Precisamente para que se pueda realizar el análisis respectivo. Nos preguntan que según las NIAs, o sea, las normas internacionales de información de auditoría, normas internacionales de auditoría, se puede hacer acuerdo de entendimiento para las políticas contables. Bueno, vamos a darle un poco de forma a esta pregunta, y es que recuerden que estando bajo IFRS, bajo NIF, hay que tener muy claras las políticas contables, especialmente desde el momento de inicio, lo cual no significa que sean una camisa de fuerza. Esas políticas contables pueden ser cambiadas según las necesidades y la justificación que tenga la gerencia, la administración de la empresa para beneficio de los lectores sobre la información que contienen los estados financieros. Obviamente los estados financieros pueden ser auditados y los auditores utilizarán técnicas de reconocido valor técnico, y esto significa normas internacionales de auditoría conocidas como NIAs o IAS. IAS. Entonces, que nos están diciendo que si ahí podemos hacer un acuerdo de entendimiento, entonces la respuesta es que pues, el auditor debe limitarse a que la política que está planteada en los estados financieros, contenida en las notas a los estados financieros, cumple con las NIF. Pues esa es su labor. Él no puede convertirse en un asesor, porque entonces perdería, por obvias razones, creo que comparten conmigo, la independencia, ¿no? Ahora, yo podría contratar una firma para que me dé su concepto, pero ya no sería conceptuando sobre los estados financieros, sino sobre específicamente las políticas contables. O sea, yo podría solicitar la asesoría, bien sea de una firma de auditoría o bien sea de un experto en NIF, ¿no? La administración, por obvias razones, quien es el responsable de la administración, pues es la que prepara esas políticas y es quien va a adoptarlas y es quien debe sustentarlas. Y los motivos por los cuales, pues, seleccionó determinadas políticas. Entonces, dando respuesta a la pregunta, o resumiendo la respuesta mejor, lo que tenemos es que el auditor, cuando va a hacer la auditoría, no tiene por qué sentarse a hacer recomendaciones sobre modificar o no modificar las políticas contables, que es el motivo de la pregunta. Entonces, lo que tiene que hacer es emitir una opinión si él considera o no considera que esas políticas contables se ajustan, ¿no?, a la realidad de la empresa y a la información que está contenida en los estados financieros. Si no, perdería su independencia. Entonces, ahí tenemos para que puedan ustedes tener en cuenta, y ya vamos mirando otros enfoques, no solamente de los estándares de información financiera, sino también de los de auditoría.